Muchas gracias por el consejo, hermano. Ya procuraré hablar lo suficiente para que se escuche. Pues, gracias a Dios que volvemos a vernos. El de alegría, el de satisfacción plena, el poder mirarnos unos a otros. Bienvenidos los que han llegado de vacaciones, pero bienvenidos también los que hemos quedado aquí, pero que estamos llegando aquí cada domingo por la gracia del Señor. Pues hermanos, he venido trabajando, como bien sabéis, acerca de un tema y procuro en eso esforzarme lo más posible para compartir el mensaje que sea de edificación, que sea mensaje grato al que oye y lo pueda, digamos, sopesar en su corazón. Quiero empezar allí donde el hermano inició la lectura esta mañana, es en el libro de Proverbios, el capítulo 22, y dice el verso 17: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy, a ti también. Dejamos hasta allí la lectura de la palabra. Pudiéramos decir que el libro de Proverbios es un continuo clamor de la sabiduría que reclama el ser oída. Y el ser oída trae también, digamos, a nosotros la cuestión de afirmarnos, de hacernos sólidos, de hacernos crecidos en la gracia y en la sabiduría de Dios. Y él dice, para que tu confianza sea en Jehová. Ese es básicamente, digamos, el propósito de compartir día tras día, domingo tras domingo, la palabra del Señor, para que la confianza de cada uno de nosotros repose en el Señor. Eso es vital. Y el libro de Proverbios continuamente está haciendo como ese tipo de llamado. En el capítulo 8 de Proverbios, el capítulo 8, el verso 4, dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Solamente ese texto. Oh hombres, a vosotros clamo, a vosotros hablo, y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Una continua perseverancia de sabiduría con el fin de que pueda ser entendida y pueda ser cumplida. Cuando cantamos las canciones que hemos cantado, hay estas dos canciones, que las últimas que estábamos cantando: solo Dios, tan solo Dios, el único ser que todo el vasto e infinito mundo permanece y permanecerá, y que nos vamos a encontrar con Él, de
acuerdo a la carta de San Juan, ¿cierto? Le veremos tal como le es. Tiene, digamos, de todos nosotros el poder reconocer cara a cara a ese Dios que procuró encontrarnos, que nos encontró y que nos habla en su palabra, para que nuestra confianza, para que nuestra seguridad esté totalmente en Él. El libro de Proverbios comienza diciendo que es un libro útil y de gran beneficio, es lo que nos dice el capítulo 1. Dice que es un libro para entender sabiduría. También es un libro para recibir el consejo de prudencia. También es un libro que da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Ahora uno pregunta, ¿y quién es el que no quiere ser sabio? ¿Quién es el que no desea ser entendido? ¿Quién es el que, digamos, no quiere practicar justicia y equidad? Pues seguramente que todos nosotros anhelamos eso y nos gozamos cuando alguien ejecuta y hace eso, porque en el ser humano está, digamos, el poder disfrutar cuando se hace justicia, cuando se habla verdad, cuando se le hace un bien a alguien, cuando se procura, digamos, el bienestar de los demás. Uno ve en eso, digamos, que hay satisfacciones del otro, hay alegría, porque el ser humano, como seres humanos, hemos sido hechos para recibir de parte de Dios el sumo bien, su gracia y la bendición de Él a nuestras vidas. Pues el libro de Proverbios, en grandes rasgos, habla a hombres y habla a mujeres. Y habla de las mujeres diciendo que la mujer sabia edifica la casa. Y nos recuerda a nosotros los varones que bendición de Jehová es encontrar esposa. Si usted tiene esposa, si usted tiene esposo, es la manera como Dios le ha mirado para darle bendición, esa bendición especial a usted, a mí, a que la tiene. Es una bendición de eso. El encariñarse con otra persona, el poder enfrentar juntos las diferentes dificultades, pero también el gozar y disfrutar juntos de todas aquellas cosas que el Señor da. Para efectos de esta predicación, solamente me remito a lo que la Biblia dice y transmite acerca del hombre. Y vamos a mirar lo que yo he llamado la manera de contemplarse en el espejo de Dios, la Biblia, y qué imagen nos muestra la Biblia del hombre. Hay muchas cosas en el libro de Proverbios que nos dice que no podría alcanzar a exponerlas esta mañana y que se quedarán seguramente allí para cuando otro hermano quiera hacer uso de estos textos para exponerlos. La primera cosa que nos habla Proverbio acerca de los hombres está en el capítulo 2, verso 12, capítulo 21 y verso 8. Y habla de el hombre con una conducta que uno podría decir es una conducta detestable en el ser humano, pero que la encontramos allí. Dice, hablando de sabiduría, si uno lee a partir del verso 10, dice,
cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Ahora bien, ¿eso para qué? Dice, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Ahí está la referencia. Pero está también, digamos, lo que Dios hace. El clamor persistente, la búsqueda persistente de la sabiduría en la búsqueda del hombre. ¿Qué? Porque lamentablemente tenemos ese tipo, digamos, de conducta, de vicio, tal vez, de costumbre, y es lo que termina diciendo ese verso: hombres que hablan perversidades. La sabiduría entonces es como un antídoto que nos va a librar y va a librar de esa situación. El capítulo 21, recuerden que estamos en el libro de Proverbios. Si de pronto doy un capítulo y no lo busque fuera de Proverbios, capítulo 21, el verso 8 dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Nos muestra un contraste. Yo me atengo a ese primer cuadro, a esa foto que nos da, y es el camino del hombre. Hay un hombre que la Biblia califica de perverso. ¿Quién es un hombre perverso? Un hombre altivo, un hombre orgulloso, un hombre fantasioso, un hombre que piensa que los demás valen nada. El que es verdaderamente valioso es él. ¿Cómo lo califica la Biblia? Hombre perverso. ¿Qué pasa con él? Dice que es torcido y extraño. Torcido. ¿Sí? Tiene una mentalidad torcida. Tiene un ego torcido. Es un ser envanecido. Pero frente a ese hombre, frente a ese cuadro, aparece otra foto. ¿Cuál foto? Dice, mas los hechos del limpio son rectos. Un hombre limpio, un hombre justo, que en realidad está reflejando el cuadro nítido de lo que debe ser el hombre en su naturaleza, no el torcido, no ese hombre perverso que la Biblia señala como tal y que la sabiduría procura, digamos, corregir. También la Biblia habla del hombre injusto, capítulo 3, el verso 31, y dice así el texto: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La razón, porque Jehová abomina al perverso, mas la comunión del Señor, su íntima comunión, es con los justos. Observa es decir, no envidies al hombre injusto. ¿Por qué? Porque en su haber no tiene nada bueno que aportar. Y lo que tiene es abominación ante Jehová. Sin embargo, muchas veces
muchas veces caemos en la tentación de admirar a este tipo de hombre, el hombre injusto, porque tiene cosas, porque ha triunfado en los haberes de la vida, ¿cierto? Y no se enferma, y tiene los mejores médicos, y tiene los mejores cargos. Pues la Biblia dice, no los envidies, porque aparte de eso que tiene, que es cascajo, que el carro se envejece, que el dinero va perdiendo valor, no tiene nada. Y lo que tiene, Dios lo abomina, ¿cierto? Ese es muy claro el texto en eso. También la Escritura habla de otro tipo de hombre. Capítulo 6, el verso 12, dice allí el texto. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Otro, es el mismo hombre, pero que a la altura de la época de Salomón ya había hombres malos, y además de malos, depravado. ¿Qué es un ser depravado? Un ser depravado que ya no se reconoce a sí mismo. Es lo que en la Escritura encontramos, la cuestión de que el hombre es pecador. Es lo que encontramos en la Biblia que dice que el hombre no busca, sino que más bien detesta a Dios. De allí el hombre, un cuadro de ese hombre depravado, un hombre que piensa que las cosas son buenas si él las dice o si él las hace. Amados hermanos, no es así. En la canción que hemos cantado decía, solo Dios, porque después de todo lo que ahora vemos, dejaremos de verlo porque ya no existirá y solo estará el único y sabio Dios que se interesa por cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que en la revelación de la palabra de Dios nos habla de todo esto. Y uno dice, pero ¿no fue el hombre creado a la imagen de Dios y salió de las manos de Dios? Sí, pero a través del tiempo se va haciendo más depravado, se va haciendo más perverso e inventa unas realidades que los hombres antiguos no los pensaban, hoy lo piensan, y ustedes lo saben muy bien. La tragedia del ser humano, si fue dolorosa en la época que Salomón escribe, ¿cuánto no será hoy? ¿Cuánto no será hoy? En esa época se casaba varón y mujer, y se enamoraba hombre y mujer. Hoy en día usted ve a hombre con hombre o mujer con mujer, cogiditos de la mano y dándose picos, y tiene los grandes programas en la televisión como un incentivo para que el joven que lo ve o el niño que lo ve tuerza su pensamiento. Hasta ese es el extremo de la maldad. Y maldad existe como esa, no solamente esa, sino en todos los lugares. El hombre malo. También la Escritura habla en otro cuadro, capítulo 11, el verso 7. Dice, cuando muere el hombre impío, ¿qué pasa? Perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. ¿Qué es lo que pasa? Hay varios textos que ilustran este tipo de hombre impío, pero que yo no los voy a tocar por razón del tiempo.
si usted quiere tener un conocimiento de lo que Dios revela acerca del hombre, hermano, lo invito con todo el corazón, lea el libro de Proverbios y lea el libro de Proverbios y vuelva a leer el libro de Proverbios, porque en la medida que lo lee va encontrando esos reflejos de lo que Dios nos dice acerca, digamos, de estas situaciones. Un hombre impío quizás nos pregunta, de tantas religiones que hay, ¿dónde está la verdad? Ayer me encontré con uno así. Y si yo quiero saber la verdad, ¿dónde busco? Le dije, pues tiene Biblia en la casa, lea Santiago. Porque Santiago te habla de la religión verdadera. ¿Quiere conocer la verdad? Jesucristo dijo, ven y ve. Y aprende que la doctrina que yo tengo no es mía, sino que es la doctrina del Padre. Ahí está. Y me dice entonces, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Yo dije, tiene razón. Así como muchas cartas las escriben las secretarias y muchos memorandos los escriben las secretarias, pero ellas no son las responsables del escrito. Ellas actúan como amanuense, y eso es lo que los hombres hacen cuando escriben la escritura, son los amanuenses de Dios. El responsable directo de lo que está escrito, de lo que usted y yo leemos, es la palabra que Dios quiso que quedara impresa en la tinta y el papel para que llegara a nuestros días. Y es esa palabra la que tenemos y nos da ese cuadro. El hombre impío. Pero ¿qué pasa con él? Muere como cualquier ser humano. Y su esperanza perece. ¿Y qué más dice? Y la expectación, la expectativa que tengan los malos, ¿qué va a pasar con eso? Perecerá. Eso es lo que nos dice la Escritura. Perecer. Ninguno quiere perecer, pero para no perecer hay que atender al escándalo, permítame decirlo así, al escándalo que hace sabiduría en el libro de Proverbios para llamar la atención de todos nosotros. Hay más cuadros que la Biblia nos habla acerca del hombre. Dice que el hombre se es reducido a un bocado de pan. ¿Cuánta tragedia? Tiene más valor un pedazo de pan que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, perdóname la expresión, nos degeneramos y caímos en el lugar donde nuestra mente y nuestro corazón no lo gobierna Dios a través de su palabra, sino que lo gobierna otro ser. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el varón es reducido a un bocado de pan? Por causa de las artimañas y de la blandura de la mujer ramera. A eso produce, ¿cierto? Es un bocado de pan. Es como un bagazo que se tiene y se bota, ¿cierto? Un hombre disminuido. ¿Y quién lo disminuyó? ¿Por qué no tiene ese valor pristino y claro? Porque no ha oído la palabra del Señor. El hombre reclama
derrama y el hombre recibe todo el esplendor y toda la grandeza cuando oye, cuando está atento, cuando es perseverante en buscar al Señor y llamarlo todos los días de su vida. Uno de los cantos, el anterior, que fue el último, recuerdan que decía: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sin embargo, a ese quién soy yo, hay unos oídos que se inclinan, dice la canción, cuando oro a Él, cuando me dirijo a Él. ¡Qué fantástico! El hombre recobrando su valor, su dignidad. El hombre recibiendo, digamos, todo lo que Dios hizo, catalogándolo como un ser capaz de gobernar esta creación, pero ser también lo suficiente humilde para arrodillarse delante de su Hacedor, creer en Él, satisfacerse en Él. La Biblia dice también acerca del hombre bienaventurado, lo pasaré por alto, léalo usted en Proverbios cuando lo lee. Del hombre entendido, también lo dejaré por alto. Del hombre que lisonjea, también lo pasaré por alto. Quiero unir, al finalizar ya esta lectura, a cómo empezó en el capítulo 22, el verso 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti. Mucha claridad y mucha dedicación tiene sabiduría para enseñarnos esto. El 8:4, que también es ese clamor de Dios para hacerse oír. Vamos a ir de nuevo al principio de este capítulo, porque nos habla de la sabiduría. Y dice el capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Dice, leo el 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y luego nos dice, verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas con ellos. Y sigue hablando el texto en relación con eso. En el capítulo 8, vamos a ir al 8 y vamos a leer los versos 11 y 12. Dice así, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos.
sigue hablando. Sabiduría. Y uno se pregunta, bueno, y entonces la sabiduría de que me está hablando el libro de Proverbios, y siguen más textos que no alcanzo a leer en esta mañana, hablando de sabiduría. Pero sabiduría en Proverbios es la personificación de alguien. Es la personificación de alguien. En otros textos del mismo capítulo 8 va a decirnos que la sabiduría ya estaba con Dios cuando todavía no había ni una brizna de polvo en esta tierra. Lo que está diciéndonos entonces es que a quien personifica la sabiduría no es otro que el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, si hemos llegado hasta aquí, si nos congregamos como iglesia para oír la palabra de Dios y hacer la labor de iglesia, es porque sabiduría, finalmente con tanto alboroto y tanta alaraca, logró captar su oído y mi oído para que atendamos el consejo de Dios y ese consejo de Dios esté en cada uno de nosotros. Capítulo 8, versos 34 al 36, y con esto termino. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué dice sabiduría? Que el hombre que la escucha, el hombre que está presto a inquirir y a desear enriquecerse de ella, le llama bienaventurado. Bienaventurado. El hombre feliz no es el que tiene carro, casa y beca, pero no tiene salud. El hombre feliz es el que ha encontrado a Dios y el que sabe que la palabra de Dios, permíteme usar ese término, ha encajado en la vida nuestra para hacernos germinar conforme a la palabra del bendito y sabio Dios. El que me halla, ¿qué es lo que pasa con el que te halla? Hallará, ¿qué cosa? La vida. La vida. Ya nos ha dicho sabiduría que es de más valor que las piedras preciosas, que las riquezas y que todo cuanto se pueda comprar. ¿Puede uno comprar la vida? Con la plata que tiene en el banco, puede comprar un poquito más de vida sin ninguna otra. Definitivamente. Es verdad que la plata tiene sus dineros, vamos a decir que no tiene ningún valor. Tiene un valor humano, tiene un valor aquí, pero no nos sirve como equipaje para caminar hacia el infinito, hacia donde está Dios y donde somos llamados. Amado hermano, la caricatura de hombre que somos y que practica, que nos muestra el libro de Proverbios, es porque el pensamiento de Dios no está en la vida del hombre y porque no es la palabra de Dios la que lo sostiene y lo anima, sino es la palabra de otro. Por eso su sentimiento es torcido, sus cosas son torcidas. Pero cuando oye la bulla de sabiduría y la recibe como palabra del Señor, el hombre adquiere valor, adquiere elegancia y adquiere robustez
y adquieren una verdadera salud. Dejamos hasta aquí. Dios les bendiga.